Bueno, vamos a abrir la Biblia a Hebreos 5. Hebreos 5. Estuvimos hablando de la diferencia entre los sumos sacerdotes y el sumo sacerdote y terminamos diciendo que esos sumos sacerdotes fueron puestos por Dios, no fueron que ellos escogieron. Y entonces termina diciendo el versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, Hebreos 5:5, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, los salvos somos de la línea del sacerdocio de Melquisedec, no del sacerdocio de Aarón. Por eso los cristianos no vivimos bajo los requerimientos de la ley, porque la ley tenía que ver con el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico. Nosotros venimos de Melquisedec, que es conforme al pacto, conforme a la promesa, ¿verdad? Cristo hizo todo y está satisfecho y completo el sacrificio. Y este sacerdote es perfecto y nunca muere. Entonces, vivimos nosotros para agradar a nuestro sumo sacerdote y para servirle a él. Cristo es puesto por el Padre, ya dijimos, pero quiero mencionar ahora 3 versículos con información que no encontramos en otro lugar. No sé cómo mencionar 3 versículos muy peculiares, muy exclusivos, muy diferentes. Y esos son los versículos 7, 8 y 9. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Versículos 7, 8 y 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Estos versículos son muy importantes y un poquito, ¿cómo puedo decir? No quisiera usar la palabra confuso, pero pudiera confundir. Pero aprendemos cosas de Cristo que no veremos en ninguna otra parte de la Biblia, creo. Y el primero es el versículo 7. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo primero que quiero señalar, hermanos, son los ruegos y las súplicas de Cristo en este pasaje. Ahora, si vemos los evangelios, encontramos que Cristo era un hombre de oración. ¿Cierto? ¿O no es cierto, hermano? Él oraba en diferentes momentos, en diferentes lugares. Vemos pasajes que dice que se fue a un lugar apartado a orar, que siendo muy oscuro salió a orar. Vemos que él oraba de tal forma que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, ¿verdad? Él era un hombre de oración. Es un poco confuso quizá a nuestra capacidad mental cómo él oraba. ¿Por qué oraba si él no era un hombre común y corriente? Yo oro porque tengo necesidades, porque soy frágil, soy débil, estoy expuesto al pecado, tengo naturaleza pecaminosa, tengo muchos problemas, no soy sabio. Entonces debemos los hombres orar por tantas cosas, pero Cristo no tenía en sí una necesidad de orar. Él no tenía debilidades. Él no se sentía flaquear. Él no se sentía expuesto a caer. Sin embargo, él oraba. Su vida, creo, él oraba por 2, 3 razones. Una de ellas es porque él decidió hacer su vida terrenal, su vida en los días de su carne, decidió hacerla como un hombre cualquiera. Es decir, Cristo no quiso vivir su vida terrenal, su vida en su carne, con los beneficios de la deidad, hermanos. ¿Era Dios? Sí, era Dios.
¿Dejó de ser Dios porque se hizo hombre? No, no dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Pero en su plan, Él sometió su deidad a su humanidad. Entonces, todo lo que Cristo hacía, lo hacía como hombre. Yo sé, hizo milagros, claro que sí, manifestó que Él era todopoderoso, calmó la tempestad, sabía lo que había en los corazones de los hombres, mostrando su omnisciencia, su omnipotencia, vivió una vida sin pecado, mostrando su santidad. Claro, Él mostró totalmente que era Dios, pero su vida normalmente, de manera general, la decidió vivir como hombre. Por eso fue lleno del Espíritu Santo, porque se enfrentó al diablo como hombre. Por eso él recurrentemente lo vemos a él orando, porque decidió vivir como hombre. Él podía haber hecho muchos milagros para beneficio propio, pero no lo hizo, hermanos. Él decidió vivir como hombre, pero también creo que él oraba porque su vida se enfocaba en bendecir a otros, y una manera muy importante de bendecir es a través de orar por otros, hermanos. Una de las oraciones más impactantes que vemos de Cristo por otros es en Juan 17. Lea ese pasaje, ¿verdad? Cristo orando. Pero para mí, lo principal por lo que él oraba era por la comunión con su Padre, hermanos. Por la dulzura de la comunión con su Padre. Y ahí es donde vamos a nosotros a separarnos tanto, porque muchos de nosotros oramos más por nuestras necesidades que por la dulzura de la comunión con Dios. Muchos de nosotros oramos para que Dios haga algo, no por lo que Dios es, no porque quiero platicar con Él, no porque quiero estar en su presencia. Y no está mal que le pidamos. Él dice que le pidamos. Pero pareciera ser que toda nuestra oración raya en la conveniencia de lo que Él puede hacer por mí, sin darle importancia en lo que Él debe ser para mí, hermanos. Una plática con Él, una comunión con Él. Y también Él oraba para enseñarnos cómo se vive a través de la oración. Por ejemplo, con Lázaro, hermanos. Dice: Padre, yo sé que siempre me oyes. Él quería que supiéramos que a través de orar Dios hace cosas. Por eso le dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces Él decide vivir como hombre y decide como hombre tener una vida de oración que para nosotros es algo desconocido lo que Él oraba, ¿verdad? Si hay una carencia entre nosotros, no creo que miento, que esa carencia es la oración. Todos aquí, todos, sin excepción, oramos menos de lo que debemos. Oramos menos de lo que necesitamos. Y muchas veces solo oramos por lo material y solo oramos por nosotros, hermanos. De hecho, un hijo que nada más busca a su papá por lo que le da, suena feo, ¿no? Ahora, Dios no es sentimental así, pero no es correcto que pensemos en Dios solamente como en el proveedor y no como en alguien maravilloso con quien platicar, con quien sacar las penas, el corazón, la plática, el amor, ¿verdad? Decirle lo que es, todo. Ante Él estamos desnudos, hermanos. Ahora, pero en este pasaje vemos una oración diferente a la que comúnmente Cristo hacía, porque dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Esta es una oración muy diferente, porque esta es una oración con ruegos y súplicas. Piense en el Todopoderoso, postrado ahí en la tierra o arrodillado, orando con ruegos, con súplicas y con gran clamor y lágrimas.
Yo creo, quizá oró muchas veces así, pero en mi opinión, esta es una referencia directa al huerto de Getsemaní. Y esta oración que vemos ahí, que habla de ruegos y súplicas, gran clamor y lágrimas, es una oración sufriente, hermanos. Él sufre y ora sufriendo. Es una oración suplicante. Es una oración profunda, nada de ligereza, nada de ahí se va. Es una oración sumamente dolorosa y llena de angustia. Hay oraciones tremendas en la Biblia, como Ana, cuando el sacerdote la confundió con una mujer ebria. Dice, no estoy borracha, es que he derramado mi alma. O aquella mujer que se le muere su hijo y se agarra de los pies de Eliseo y dice, no te dejaré, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Y otras muchas más. Pero aquí estamos hablando de Dios hecho carne, hermanos. ¿Qué lo lleva a Él a orar de manera tan sufriente, tan suplicante, tan dolorosa, tan angustiosa, a esa profundidad? ¿Qué lo lleva a Él? Bueno, repito, para mí la escena tiene que ver con el huerto de Getsemaní. Vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26. Yo he visto oraciones angustiosas, suplicantes y tantas. Una de las personas que yo he visto orar en tiempos difíciles tan profundamente y dolorosamente es a mi esposa, hermano. Cuando nuestro yerno se puso muy malo, yo quedé impactado, impresionado, sorprendido en la forma como ella rogaba por él. A qué profundidad, a qué nivel de clamor, donde ya sabes que no son nada más palabras, sino algo de muy adentro, hermanos. Y yo sé y no dudaría que muchos aquí en algún momento, por ese hijo, por ese matrimonio, por esa esposa, por ese esposo, por ese hijo en los problemas, en la cárcel, sin duda muchos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando del que no hizo pecado, del que es Dios hecho hombre, orando tan angustiosa, profunda y dolorosamente. Mateo 26, por favor, versículo 36, dice la Biblia, Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era la prensa de las olivas, era un lugar de olivas donde para sacar el aceite hay un procedimiento que se hace sobre la oliva, se exprime, ¿verdad? Se presiona. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, mire lo que dice, comenzó a entristecerse. Empezó algo a cambiar, a una tristeza tan profunda que dice, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a ellos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Qué les está diciendo? Miren, siento que me muero. Algo se parte dentro de mí, algo me desgarra. Necesito que ustedes oren también. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora mira Lucas 22, 40, por favor. Lucas 22, 40. Dice la palabra de Dios en Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. ¿Ya lo tienen? Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de orillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué, hermanos? Para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora, cuando tú y yo leemos el pasaje, pues lo leemos de manera breve, ¿verdad? Vemos que está orando, clamando,
Pero créeme que lo que está escrito no es todo lo que dijo. Es como la crucifixión. En el Salmo 22 vemos lo que dijo mientras estaba en la cruz y pensaba y sentía. Yo creo que hay mucho más que él dijo que no está escrito ahí. Pero nos deja escrito suficiente para saber cómo se sentía mientras oraba. Dice que estando en agonía, tú sabes, agonizar, oraba más intensamente, al punto que empezó a sudar grandes gotas de sangre, se reventaron los vasos sanguíneos y salió sudor con sangre. Esa es una angustia extrema. Muchos aquí hemos estado angustiados con problemas, quizás en depresión, en tristeza, lo que sea, ansiedad, y no sé de alguno de nosotros que nos haya salido sangre. Él estaba en una profundidad, a un nivel superior. Está orando y diciendo, me siento así. Un ángel tuvo que venir a fortalecerlo. Si él estuviera actuando como Dios, no tendría necesidad de un ángel. Pero como está sometido su divinidad a su humanidad, él está como hombre y un ángel viene a fortalecerlo. Se sentía a morir, se angustió en gran manera, y es ahí donde yo creo que se aplica ese pasaje donde el Señor está orando según Hebreos 5:7 con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Él está llorando, derramando su corazón, y luego los discípulos se durmieron. Dice, Pedro, ¿no pudiste velar ni una hora? Y la petición era una: si es posible, pase de mí esta copa. Todo lo que dijo, todo lo que lloró, todo lo que sufrió, todo lo que se angustió, era por, si fuera posible, pasara esa copa. Hay quienes dicen, estaba leyendo unos escritos de comentarios que gente pone en sus Biblias, ¿verdad? Cuando alguien hace una Biblia y sus comentarios, y uno decía que cuando dice que él fue oído, que el Señor estaba sufriendo para que no lo dejara morir en ese momento. Yo no comparto esa idea, porque no creo que habría ninguna posibilidad de que Cristo muriera en otro momento que en el que él iba a morir. Porque Cristo no murió porque se desangró. Cristo murió porque él entregó su espíritu. Entonces, ahí uno de ellos dice que él estaba así porque el diablo lo quería matar allí en Getsemaní, y fue oído, y era que el diablo no lo matara en Getsemaní. No, hermanos, la muerte de Cristo no estaba bajo la autoridad y poder del diablo, hermanos, ni tampoco bajo el pecado. De hecho, Cristo no podía morir, porque la paga del pecado es muerte, y él nunca pecó. Él se entregó a la muerte. Nadie me la quita la vida, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerle, tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento reside en mi Padre. Entonces, cuando Cristo muere, no es porque se le acabó la sangre, es porque es el momento de su muerte y él entrega su espíritu. Entonces, no comparto esas opiniones. Y otro más dijo que cuando dice que fue oído por su temor reverente, era porque le estaba diciendo Cristo al Padre: Señor, voy a morir, pero no me dejes muerto, resucítame. No, hermanos, eso es falsa doctrina, hermanos. No estaba en peligro nada de lo que él iba a hacer. Todo se iba a cumplir. No tenía que rogarle al Señor que lo resucitara. Yo creo que todo tenía que ver con el momento. Esa angustia, en mi opinión, ese dolor, ese llanto, tenía que ver con dos cosas. Cuando dice, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué se refería? Yo pienso en dos cosas. La primera, Cristo no quería vivir lo que por primera vez y única vez iba a vivir: la separación con su Padre.
Toda la eternidad, unidad perfecta. Nunca nada en medio. Y ahora por primera vez, pero como hombre sobre su divinidad, va a haber una separación. Porque en la cruz Cristo, ¿qué es lo que exclama? Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has? Perdóneme, pero ahí no estuvo Dios con Cristo, hermanos. Cristo estuvo solo. Porque Cristo, Dios no estaba tratando con su Hijo en sí, aunque sí era su Hijo. Cristo estaba tratando con el Cordero. Cristo estaba tratando con el sustituto. Por eso Cristo no ora, Padre mío, Él ora, Dios mío, Dios mío. Porque está siendo tratado como el pecador merecía ser tratado. No aminoró el castigo por ser Cristo. No lo disminuyó, lo trató exactamente como el pecador merecía ser tratado. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Es decir, no solamente cargó el pecado, pero murió como si él fuera ese asesino, ese ladrón, ese homosexual. Fue un sustituto en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que por eso él decía, si es posible, pase de mí esta copa. Pero hay una razón más, que es la que yo creo más todavía, y es porque él no quería en sí mismo recibir lo que iba a recibir. Y no la muerte, hermanos. Cristo iba a resucitar, él no tenía miedo a la muerte. Él dijo, no teman a los que matan el cuerpo y al alma no pueden destruir. Temed más bien a aquel que puede destruir cuerpo y alma en el infierno. Él no tenía problemas con la muerte, pero sí tenía problemas con lo que iba a beber. Porque peor que todo, peor que el sufrimiento y la tortura, era beber toda la inmundicia, hermanos. Piensa en el santo, 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 santo. En el limpio y sin mancha. Ahora recibir toda la suciedad. Piensa en aquel que no puede mirar el pecado. Aquel que mató a Usa por tocar el arca, aquel que mató a Ananías y Zafira por dar una ofrenda incorrecta, aquel que mató a los hijos de Aarón por ofrendar medios tomados, aquel que y tantas cosas. Ahora enfrentarse a lo que él odia y beber eso. Ya he dicho este ejemplo, discúlpeme que lo repita. Es como si te invitan a comer y es muy lejos esa ilustración y te ponen un plato de excremento, ¿verdad? Entonces Cristo está mirando lo que viene, el santo, 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 mirando toda la suciedad. Y dice, eso no. Si fuera posible. No creo que habría otra razón por qué él orara tan angustiosa y dolorosamente. No creo que había otra razón por qué él tuviera que llorar y llorar y llorar, porque ahora es puesto en la cruz de las 12 a las 3, dice que hay tinieblas, hermanos. La misma creación cobijando a su creador que estaba desnudo ahí y él bebiendo esa copa y siendo hecho eso y experimentando algo que él abominaba, que él no quería, y recibiendo toda la suciedad, la ira de Dios, la maldad de los hombres. Lo sucio y vil y horrendo del pecado sobre él. Pero volvamos a Hebreos, porque dice el capítulo 5, versículo 7. Ahora, no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero yo no veo otra razón por qué él pedía, si es posible, pase de mí esta copa. Pero dice el versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ahí clamando y clamando. Pregunto, ¿sí o no pedía, si fuera posible, pase de mí esta copa? Lo dijo 3 veces, por lo menos escrito. Dice que rogaba con gran clamor y lágrimas, ¿a quién? Al que le podía
librar de la muerte. ¿Y qué dice, hermanos? Fue ¿qué? Oído. ¿A quién le clamaba? Al que tenía el poder de librarle de esa muerte. De la muerte física, no. De la muerte, todo lo que implicaba. Pero me espanta la frase, fue oído. ¿Sí ven esa frase? Esa frase es sumamente grave porque el Padre no desechó la oración de Cristo. No la desechó. Él oraba al que le podía librar. Dios le podía librar y él oraba y fue oído. Déjame leo Marcos 14:36, por favor. Marcos 14:36. Dice la Biblia, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí, ¿qué, hermanos? Esta copa, Señor, no quiero esta copa sucia, vil, horrenda. ¿Y qué termina diciendo? Mas no lo que yo quiero, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Quiere decir que Cristo no quería morir por los hombres? No, Él sí quería salvar a los hombres. Lo que Él no quería era esa suciedad. Odiaba eso. Y fue oído. ¿Por qué es sumamente grave esa frase? Porque yo sé que no hubiera pasado así, porque el plan estaba hecho. Pero cuando dice que fue oído, yo no puedo entender otra cosa más que Dios diciéndole a su hijo: hijo, nada más di no y no. Fue oído. Cristo dijo a Pedro: ¿acaso no crees que puedo ahorita orar a mi Padre y vendrían 12 legiones de ángeles? Él no dijo que no vendrían, dijo: yo puedo orar y vendrían. Y dice: pero Señor, no lo que yo quiero. Yo quiero, sí, salvar a los hombres, pero no quiero esa suciedad. No quiero convertirme en eso. Pero no se haga mi voluntad. El plan de redención siguió adelante, no porque Dios no lo oyó, sino porque Cristo renunció a su propia voluntad y se sometió a la voluntad de su Padre. Fue un duro momento allí, hermanos. Fue un tiempo difícil donde oró y rogó y luchó como el hombre santo, limpio, que va a ver la maldad. No que no quería salvar, no que no quería rescatar al hombre, pero la suciedad. Si fuera posible morir sin beber la suciedad, si fuera posible las peores torturas sin beber eso, pero voy a beber lo que odio, lo más vil y sucio. Y al que no conoció pecado por nosotros, le hizo. Entonces yo lo único que puedo hacer es inclinar mi cabeza y decir: bendito sea, Señor. Porque aunque fuiste oído por tu Padre, dijiste: no tu voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. El otro versículo que yo lo veo así, diferente, confuso, complicado, pero es un versículo exclusivo de Cristo también, es el versículo siguiente. Volvamos a Hebreos. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a leer todos juntos, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció. Ok, este versículo pareciera de entrada una contrariedad. Porque si era hijo de Dios, no necesitaba obedecer. El Señor es Señor porque lo es y porque se lo ganó. Dice que Él murió y volvió a vivir para ser Señor de todos. No es que no era Señor, pero ahora se lo ganó. Es Señor por lo que es y es Señor por lo que hizo. Entonces Cristo, como hijo de Dios, no necesitaba obedecer porque era el hijo de Dios. Pero debemos recordar que otra vez, al hacerse hombre, Él decide vivir de otra forma
y se somete a vivir de una manera totalmente ajena a lo que como hijo de Dios merecía. Él decidió vivir como todos los hombres. Por eso, como dije hace rato, no quería y no quiso vivir con los privilegios de lo que él era. Si tú tuvieras poder para mañana cambiar algunas cosas malas de la vida, ¿lo harías o no? Si tú tuvieras poder para quitarte el cáncer, ¿lo harías o no? Si tú tuvieras el poder para que no te golpearan, ¿lo harías o no? Cristo entró a esta vida sabiendo lo que venía y no cambió nada, hermanos. Él no anestesió el dolor, Él no hizo que me duela menos, que me van a dar 240, bueno, como soy el Hijo de Dios, que me den 20 nada más, que la cruz no me... No. Él asumió todo exactamente como era. Cuando nació, Él era el rey, hermanos. Él era, como dice un canto, dueño era Él de las Pléyades 1000, suyo los valles y montes sin fin. Ricos tesoros Él puede contar, mas pobre murió mi ser por salvar. Cuando Él murió, había reglas para la purificación de la mujer. Y tenía que ofrecer ciertos animales, y si no podía esto, y si no podía esto, y si no podía, pues unos palominos. Y creo que al final algunos granos, no recuerdo bien. Pero cuando María fue a la purificación, ella ofreció las cosas como una mujer pobre. Dice la Biblia que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza, hermanos. Lo único valioso parece ser que era su capa, además nunca tuvo nada valioso. A Él se le conocía como el hijo del carpintero, quiere decir que vivió de la provisión de un carpintero. Y Él toda su vida vivió en la actitud de ambiente como carpintero. Él vivió sumiso ante la autoridad. Hay películas católicas que cuentan sentimentalmente cosas que no son verdad. Por ejemplo, que un niño hizo unos pajaritos con barro. ¿Alguien ha visto esa película? Y luego gente llegó a pisarlo y Cristo hizo que ese pajarito de barro se convirtiera en de veras y volara, ¿verdad? Bueno, ¿Cristo podría haber hecho eso? Claro que sí. Pero eso es atribuir cosas sentimentales, hermanos. Cristo vivió de tal forma que nadie sabía quién era. No tenía renombre en un sentido. Esos que dicen que Cristo vivió en Cachemira y que aprendió aquí, son puras mentiras. Todos sabían, ¿de dónde tiene esta tanta sabiduría si es hijo de José el carpintero? No se ha ido a ningún lado, lo conocemos. Vivió de manera tan sencilla, tan humilde, porque Él quiso vivir como hombre. Y siendo hijo, aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia no porque fuera desobediente. Hay algunos de nuestros hijos que intentan aprender la obediencia, hermanos, porque son cabezones, son rebeldes. Pero no en ese sentido aprendió la obediencia. Cristo nunca fue rebelde, sino que aprendió la obediencia porque nunca estuvo en la posición de obedecer. Era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, el Eterno. Él no tuvo nunca la vida bajo autoridad donde tengo que obedecer a alguien, pero Él se mete a un mundo y se somete a la vida del mundo, el estilo de vida, y aprende la obediencia. Por ejemplo, la obediencia, ¿te acuerdas de Pilato? ¿Te acuerdan? Pilato le decía un montón de cosas y le dice que él tenía autoridad sobre él. ¿Y qué le dice Cristo? No tuvieras autoridad sobre mí si no te fuera dada de arriba, ¿verdad? Una vez como que actuó así como que no muy obediente, aunque entendemos el caso. A los 12 años se fueron al templo y se les perdió, ¿verdad? Y no lo encuentran. Digo, me sorprende María y José que en 3 días como que no les cayó el 20, ¿verdad? ¿Qué pasó? Y de repente el chamaco, ¿verdad? Una vez mi hija, Melanie, quizá no me ha perdonado, no sé, pero salió de la escuela y se me olvidó y fui a esto y aquello. Y cuando regreso aquí está una niña solita jugando. Ay, mi hija. Yo sé que a ti no te ha pasado, ¿verdad?
Pero ¿qué pasó con José y María? Se les olvidó su hijo de 12 años. Y cuando llegan, está en el templo discutiendo con los doctores de la ley y lo trata de regañar María. Y Cristo, en manera prudente, sabia, amorosa, firme, le dice: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre? Cristo nunca se refirió a ella como madre, por lo menos no en la manera escrita, siempre le dijo mujer. Pero se fue a su casa y vivía sumiso a ellos, hermanos. Él nunca hizo una revuelta contra el gobierno, el imperio romano, porque no me gusta cómo es el imperio romano y los pecados que hace. No, él vivió en la verdad, en los impuestos los pagó todo, él vivió sometido. Mira Juan 6:38, por favor. Juan 6:38. Entonces, no es que él no fuera obediente, es que ahora se metió a un sistema de autoridades donde Cristo aprendió la obediencia, y al primero que se sometió fue a su propio Padre, hermanos. Juan 6:38, por favor. Lean conmigo el versículo 38. Dice Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aprendió la obediencia. Ahora dice, aunque era hijo, por lo que padeció. Por lo que padeció aprendió la obediencia, no es en el sentido de, bueno, no aprendes por las buenas, ahora por las malas. Como algunos de nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos abundancia, nos olvidamos, y cuando ya hay escasez, ahora sí, ¿verdad? Estamos sanos, nos olvidamos, estamos enfermos. No, no es que Cristo aprendió obediencia por las malas, no quiere decir eso. No en ese sentido de aprender por las malas, sino que él aprendió, él conoció la obediencia en medio de todo el sufrimiento que le tocó vivir, hermanos. Porque no se te olvide, Cristo no entró al mundo como nosotros. Él estaba en la gloria, hermanos. Los ángeles le servían, sin pecado allá, todo bien. Y desde que él viene a este mundo, toda su vida se distingue por sufrimiento. ¿Cómo nació? No había un lugar cómodo para que él naciera. ¿Cómo vivió, hermanos? Siempre su vida es distinguida por sufrir, por pagar. No tuvo una vida cómoda, sino una vida de dolor y sufrimiento. Simón, cuando ve a María con el niño ahí, le dice que ese niño le va a traspasar su corazón, una espada que le va a traspasar. ¿Qué le está diciendo? Él viene a morir. Cristo, aunque todos los hombres vamos a morir, Cristo nació con la intención de morir. Cristo nació con la intención de sufrir. Por eso se llama varón de dolores, experimentado en quebranto. Y otra vez tenemos que inclinar el rostro y decirle: Señor, gracias. Porque siendo el rey que gobierna todo, aprendiste la obediencia en medio de una vida de sufrimiento que te tocó por amor a mí. Y el último versículo, versículo 9. Hebreos 5:9. Leamos todos juntos, por favor. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez aquí, ¿cómo que habiendo sido perfeccionado? ¿Que no era perfecto? Entonces, ¿cómo que habiendo sido perfeccionado? Dice que habiendo sido perfeccionado vino a ser autor. Escúchame bien, hermanos. Mire Apocalipsis 13:8, por favor. Apocalipsis 13:8. Ya estamos terminando. Dice Apocalipsis 13:8: y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Fíjate en esta frase: del Cordero que fue inmolado. ¿Cuándo fue inmolado? ¿Desde cuándo? ¿En realidad fue inmolado desde el principio del mundo? En realidad. De dicho sí, de promesa sí, de profecía sí, pero no de hecho. Entonces no es que él no fuera perfecto, sino para poder ser el Salvador perfecto, tenía que vivirlo, tenía que experimentarlo, tenía que sufrirlo.
Él no podía ser el autor de la salvación de puro dicho. Tenía que serlo, hermanos. Tenía que hacerlo. Y por hacerlo, por vivirlo, entonces vino a ser autor. Se convirtió en el Salvador de eterna perdición. Si todo hubiera quedado en la promesa, en la profecía, no hubiera salvación. Pero gloria al Señor que Él sí pudo ser el Salvador, porque no lo fue de dicho, sino de hecho. Lo sufrió, lo padeció, lo experimentó, tomó nuestro lugar y entonces se convierte en el Salvador y es autor de eterna salvación. Y Salvador para los del Antiguo Testamento, para los del Nuevo Testamento y para los de la tribulación, porque nadie va a ir al cielo de otra manera más que por salvación en Cristo, hermanos. No me gusta mucho usar que ahora estamos en el tiempo de la gracia, porque, hermanos, desde que el hombre pecó es tiempo de gracia. Y cuando estemos en el cielo va a haber un solo cántico: digno eres porque nos has redimido. Nadie alcanzó la salvación por obras, nadie alcanzó la salvación por sufrir en la tribulación. Todos, desde el primer salvo hasta el último salvo, es porque Él se convirtió en autor de eterna salvación. Es por la fe en Él, hermanos. Y estos que han salido de la gran tribulación, ¿cómo? Son los que han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, hermanos. ¿Ok? Entonces, hermanos, Él no es que no era perfecto, pero para poder ser el Salvador, no solamente tenía que decirlo en promesa, tenía que serlo. Y cuando Él muere, muere como el Cordero perfecto, hermanos. Y ahora hay salvación eterna para el que quiera. Sé que son versículos algo complicados, pero son versículos maravillosos, hermanos, que nos dejan ver algo de la vida de Cristo, del sentir de Cristo, de lo que pasó, que normalmente no lo podemos ver en los evangelios. Pero gracias al Señor que en este pasaje nos muestra esa parte tan maravillosa, y bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por el maravilloso sumo sacerdote que tenemos. Ningún sacerdote podría decirse de ellos esto, solo de nuestro sumo sacerdote. Gracias por revelarnos cosas tan especiales y maravillosas a nuestro corazón en tu palabra. Y Señor, no podemos más que honrarte, alabarte, y que hubiera en nuestro corazón gratitud y una respuesta de querer servirte, hacer tu voluntad. Te bendecimos, Señor, gracias porque en ese momento tan horrible, donde nuestro Salvador fue enfrentado a lo más vil y sucio, gracias que podemos encontrar no mi voluntad, sino la tuya. Gracias por ser nuestro Salvador, el autor de eterna salvación. Te bendecimos. Y gracias por someterte a una vida de obediencia para ser ese sustituto que necesitábamos. Te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con el servicio.